Empezamos. Hola, Australia. Buenos días, Australia. Buenos días, Australia. Buenos días, León. Buenos días, Ciudad de México. Para empezar, lo que quería antes de nada es enseñar, pongo el texto que así se lee ahora, es enseñar, bueno, unas fotos del tipo que hemos colocado sobre el río Anoia, ¿vale? Pongo un poco en contexto, el río Anoia hace unos 10 años, un río que está cerquita de Barcelona, es uno de los afluentes del Llobregat y por lo tanto uno de los ríos. ¡Ja! Ahí llegaste, Diana. Pensamos que te habían secuestrado por tus labores. A ver, ¿qué no te vimos? Espera, Arturito, tienes que... Como te fuiste, bajo el volumen, Arturo. Ya estás. Pensamos que te habían secuestrado como person in charge. Sí, no, vale, pues empezamos. Vale, vota. Pues sí, mira, comenta. empezamos. Antes de empezar con el tema de la sesión de hoy, quería enseñaros unas imágenes de lo que hemos hecho este fin de semana en Calafou, que es una colonia industrial, postindustrial, en la que hay una comunidad que lleva viviendo pues 10 años, ¿de acuerdo? Es una antigua fábrica con una zona de viviendas donde antiguamente vivían las trabajadoras de la fábrica, un modelo que después que en Galicia exportaron varios catalanes y pusieron conserveras que reproducían este modelo, ¿no? La fábrica, a la vez tenían las viviendas, había algunos servicios que en los casos de Galicia, o así nos lo han vendido desde pequeñitos, vivían algo mejor que la gente que vivía en la aldea, porque había una serie de servicios que ponía la fábrica. Bueno, entonces, Calafou está ubicada al lado de Valbona de Anoia y está sobre el río Anoia. El río Anoia hace 10 años era uno de los ríos más contaminados de Europa y es uno de los afluentes del río Llobregat, que es el río que viene a desembocar debajo del aeropuerto de Barcelona. ¿El Anoia es el que bajaba verde? El Anoia baja de muchos colores, que ahora explico un poquito, pero sí, verde entre otros, sí, correcto, Arturo. Quería decir que es uno de los afluentes del río Llobregat, que es una de las fuentes de agua de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto, lo que ocurre en el Anoia llega a las bocas de todos los que vivimos en la ciudad, pasando por esas depuradoras que ya sabemos que funcionan también, ¿no? Pero bueno, el año pasado estuvimos en un encuentro que organizan todos los años en Calafou, que es el Hack the Earth, y en el que se hacen distintas propuestas desde energías renovables hasta investigación medioambiental. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale. Investigación medioambiental y de hacking de todo tipo, ¿no? Entonces, nosotros como INVEC lo que propusimos fue instalar una cámara fotográfica sobre el controlar los eventos de turbidez del río, ¿de acuerdo? Es un río que, como decía Arturo, baja de muchos colores porque río arriba hay bastantes industrias, papeleras, también peleteras, bueno, industrias que, como contaba en alguna clase, cuando hay grandes lluvias, aprovechan para abrir las compuertas y vaciar mucho de materiales contaminantes al río. Por tanto, este río baja muchas veces con malos olores y con colores varios, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los métodos desarrollados por la comunidad de Public Lab es el de ubicar una cámara fotográfica disparando una fotografía cada hora para tener un registro horario de los eventos de cambios de color en la masa de agua. Con todas las dificultades que esto pueda suponer,
Básicamente, esto se podría combinar con un sensor que estuviera, estáis viendo estas imágenes, pues un sensor que estuviese río abajo, dentro del cuadro que está cubriendo la cámara, ¿de acuerdo? Y de esta manera tendríamos los datos recogidos por este sensor o esta estación de sensores de turbidez, pH y los sensores que queramos meterles. Hay un proyecto construido con Arduino que se llama Maedaegua, del proyecto Info Amazonia, ¿vale? Es un proyecto de monitorización del agua en el Amazonas, también de un contribuyente de Public Lab, de VJ Pixel, creo que lo podéis buscar en Twitter, VJ Pixel. Entonces tendríamos un registro doble, por un lado en imágenes, que es, como siempre decimos, un dato muy tangible, ¿de acuerdo? Y muy inteligible para cualquiera, ¿de acuerdo? Una tabla de Excel con valores de pH realmente puede no decirme nada, o puede decir menos que 4 fotografías en las que se ve claramente que el río cambia de color, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ensamblar como siempre, porque es que nosotros hacemos un desarrollo siempre muy limitado porque venimos del campo del audiovisual en lo que se refiere a hardware y herramientas pues eso, básicamente de electrónica, que impliquen electrónica, computación, y hemos utilizado, pero sí que sabemos usar un poquito pues la Raspberry Pis. Las Raspberry Pis son unas computadoras de este tamaño, no tengo ahora aquí ninguna, pero bueno, del tamaño pequeñas que un teléfono móvil, y es una computadora en toda regla. Tiene sus USBs, tiene una conexión de Ethernet, tiene un procesador, una RAM pequeñita y permite el uso de cámaras, evidentemente, ¿no? Como cualquier computadora. Entonces, lo que hemos hecho es una carcasa estanca, una estanca que cuesta 2 euros. Es un manguito de PVC que podéis encontrar en cualquier gran superficie tipo Leroy Merlin. Manguito de PVC, un tapón de PVC del mismo milimetraje y un tapón roscado por la parte de atrás. En la imagen central de arriba podéis ver que tiene un agujerito negro, es taladrado un agujero, y dentro viene toda la electrónica, una Raspberry Pi, una batería, una camarita que apunta hacia afuera, y todo esto conectado con una placa solar que sería la fotografía superior derecha. Tiene una caja toda oxidada y un tupper, una fiambrera de plástico sellada con silicona y una placa solar, ¿vale? Entonces, esta cámara que se duerme y se despierta cada hora, dispara una fotografía, y de momento está en pruebas totales y ahí está. Lleva desde el domingo ubicada ahí, sobre el río, tirando una foto horaria. La idea es después, en 2 semanas, a ver cómo está la cámara, si no se ha derretido por dentro, porque en realidad le está dando bastante el sol. Bueno, además de reducir un poco el tamaño de la electrónica que hay dentro, que es como una cosa así como un poco técnica, conectar esta cámara por la wifi de Calafou, que cubre esta zona del puente y el río, a la wifi de Calafou, y mandar los datos a una nube, de tal manera que cualquiera pueda online consultar este registro horario de fotografías y bueno, pues mantener una monitorización a distancia. Bueno, pues, poner una herramienta nuestra en un lugar que queremos monitorizar a través de imagen, disparando una fotografía horaria, que también lo de la fotografía horaria, sinceramente yo lo he tomado y he empezado probando esto porque es la recomendación que hay en la documentación en Public Lab, evidentemente no hay una cámara como esta, pero esto se hace con cualquier cámara que pueda disparar cada hora, ¿no? Se podría poner, se podrían poner dos cámaras a una misma Raspi, una cámara normal y una NDVI, y que haga una foto una hora foto normal, la siguiente hora NDVI, foto normal, NDVI, foto normal. A nivel técnico, a nivel de cómo está construida la cámara, está por un lado la Raspberry Pi con un sistema operativo, es decir, la cámara en realidad es un sistema operativo Debian, Raspbian en realidad, es una adaptación de Debian, del GNU Linux Debian a Raspberry Pi, por lo tanto es una computadora, y
que se llama Motion, que en realidad es un software que está pensado para detección de movimiento vía píxeles, es decir, pues coge, me voy a poner así, la cámara coge así, ¿no? O coge este cuadro y tú le puedes decir qué porcentaje de píxeles de los que está viendo la cámara en ese momento quieres que dispare la cámara. Entonces, si quieres detectar una cosa muy grande, como es lo que nosotros pensamos hacer con camiones que entran a vertederos ilegales, es poder poner esta camarita con una lente de estas de aproximación de 35 o 40 euros a 150 metros del vertedero, configurar la cámara para que dispare cuando detecte que una masa grande de pues, el 70% o el 60% de la que ve la cámara que estaría apuntando a la entrada del vertedero, se dispare. Para que no se dispare cuando pasa una persona andando o cuando pasa un perro andando, sino que solo se dispare cuando pasa un camión. Vale, este es el software. Para esto está diseñado el software. Hay una interfaz de usuario creada por un chaval, porque esto es software libre, que se llama Motion Eye, el ojo de Motion, y es una interfaz como la que tiene cualquier estación de cámara de seguridad de mercado, que tiene un panel de cámaras, y en este caso, además, en un lateral tienes toda una barra de estas cosas. Y este software permite disparar, no utilizar todo el sistema de detección de movimiento y utilizar la cámara como una cámara en timelapse, porque tú le puedes asignar que la cámara se dispare cuando está encendida cada tanto tiempo. Nosotros tenemos lo siguiente hecho. La cámara se despierta, tiene el software que le dice dispárate al cabo de 100 segundos, se dispara, al cabo de 180 segundos el sistema automáticamente se apaga y un Arduino le corta la electricidad para que se apague. Y dentro de una hora el Arduino deja pasar electricidad, se enciende todo el sistema, se dispara a los 100 segundos, acabó. Esto es bien rudimentario, como no podía ser de otra manera, habiéndolo montado un servidor. O sea, ya solo con el contacto aquí con la fauna de Gang ya me han resuelto el reducir mucho todo este proceso y hacerlo con otras herramientas. Pero bueno, básicamente, respondiendo a la pregunta, se pueden usar tantas cámaras como USBs tiene. Tiene una cámara, la que tiene ahora, que es una cámara que va a la placa y funciona mucho más rápido, el acelerador gráfico de otra manera. Bien. Pero para hacer fotografías podría tener esta cámara, ser una Near Infrared con un filtro rojo para disparar en NDVI. Al lado, siempre mirando al ladito, pues se le pondría una cámara, pues una webcam buena de RGB y en realidad se podría, ahora está apuntando, como veis, digamos, a lo largo, para que se vea todo el río, o lo que, un plano, digamos, horizontal. Se podría tener este plano en RGB y en DVI, tener esta doble imagen simultánea y además un plano hacia abajo, porque como podéis ver es por debajo de el agua baja planita, no baja turbia, o sea, no baja turbulenta, pero no hay piedras como en la caída, y sería interesante tener un registro de color de las zonas planas para después hacer un análisis color de los cambios de color. Warren el otro día nos pasó un enlace a un software que están desarrollando en Public Lab para ver las diferencias de color por píxeles. Entonces, teniendo una fotografía así plana de una de estas superficies lisas, se podría hacer también un análisis ya por software, más allá de lo que ves viendo 100 imágenes, viendo la diferencia de color a vista, ¿no? Entonces, sí, esto es el siguiente paso. También tenemos como una plaquita que estuvimos mirando, que es una placa que permite dos cámaras, dos de Raspberry Pi, que son estas cámaras que van a la placa y que van mucho más rápida, y poner una RGB y una NDVI. Pero bueno, eso ya es otro capítulo de I+D que lleva un rato. Pues nada, aquí la tenemos, la camarita, esperemos que aguante. Ya tenemos varias modificaciones, por ejemplo, esto es un tubo de 70, pues ponerle un tubo de 90 por encima a 2 centímetros, enganchada a 2 centímetros para que le haga una visera, ¿vale? Y que no esté comiendo tanto sol directo a la caja que lleva la electrónica. Y en cuanto tengamos la documentación, o sea, tengamos un poco claro cómo queda definitivamente con la Raspberry Pi 0, reduciendo todo un poquito,
publicaremos la documentación en el Public Lab para que cualquiera se la pueda construir. Todo el equipo, lo bonito de esto es que las cámaras que se utilizan para hacer esto o cosas parecidas que implican dejar una cámara en medio del monte valen de 100 euros para arriba. Cámaras que no permiten modificación alguna, que tienen una serie de programas muy definidos, que tienen unas calidades de cámaras muy bajas, vídeo a 640 x 480, imágenes de 2000 píxeles, la Raspberry Pi, las imágenes son de 3900 por no sé cuánto, las fotos, y el vídeo es Full HD, o sea, es 1080 por 1920 por 1080. Si se estropea la cámara, si se estropea la batería, cambias la batería, la placa que lleva la batería, o sea, todos los elementos son intercambiables, ¿no? Contando la placa solar, el adaptador de LiPo, la batería, las plaquitas, pues está alrededor de los 100 euros. Claro, esta cámara permite, como decíamos, ponerle 3 cámaras y que al minuto que dispare 3 cámaras o que tire 2 fotos, tire fotos y una tire vídeo. O sea, un montón de cosas que no se pueden hacer con las otras. Permite sincronizar varias cámaras a la vez. Para sincronizar varias cámaras, son cámaras que se utilizan para fotografiar animales, ¿vale? Las que ya permiten sincronizarse entre ellas cuestan del orden de los 400 euros. Entonces, dejar 2 de esas en el campo supone dejar 800 euros. Dejar 2 de estas supone dejar 200 euros y dejando 2 de estas, en realidad puedes tener de entrada 5 cámaras por cámara. Es decir, podrías tener 10 cámaras en el mismo lugar, activadas por un sensor de movimiento, que se activen todas a la vez, que graben 10 planos de la misma acción sincronizados. Es decir, o sea, las posibilidades son enormes con un coste realmente pequeño, ¿vale? O sea, esta cámara ahora mismo vale, eso digo, alrededor de 100, pero en cuanto pongamos la Raspberry Pi 0, hay que quitarle 20 dólares, son ya 80. O sea, en cuanto mejoremos lo de la lipo, que lleva 2 lipos y 2 plaquitas porque tuve problemas con la alimentación, pues habrá que quitar otros 15. Al final, por 60, 70 euros, pues dejar una cámara autónoma autoalimentada con una placa solar, en fin. Yo estoy muy contento en realidad, porque aparte es un proyecto que nos ha costado un año desde que lo propusimos hasta que hemos llegado a poner la cámara ahí. Evidentemente no por la complejidad del proyecto, sino por la complejidad de la vida alrededor del proyecto, que ha hecho que esto se fuera dilatando. O sea que en cuanto tengamos las imágenes estaremos encantados de compartirlas. Queríamos aprovechar así el inicio del vídeo también para jueves que viene invitar exacto, para invitar al taller que tenemos el próximo jueves en el marco de los jueves abiertos de Hangar, y como cápsulas a mayores de estas sesiones de los miércoles, un taller sobre imagen NDVI, ¿de acuerdo? Que es este tipo de imagen que nos va a servir para ver cómo están haciendo las plantas la fotosíntesis y controlar pues la salud de ciertas áreas o ver si está pasando algo en ciertas áreas en función de que en ciertas áreas las plantas están pues haciendo la fotosíntesis peor, ¿de acuerdo? Será online y muy enfocado online. Arturo tiene una cámara modificada, siempre con documentación de Public Lab, una Canon, una cámara fotográfica automática modificada para tirar fotos NDVI, y yo aquí tengo una camarita que queremos hacer tipo cámara compacta con Raspberry Pi también, que tiene el módulo Near Infrared con el filtro rojo, que es una pues, tecnología de desarrollo por Public Lab en colaboración con Raspberry Pi, para hacer fotografía NDVI pues por 35 euros que vale el módulo este un poco específico, 25 creo, no estoy muy seguro. Pero bueno, evidentemente, como decimos siempre, esto no son las imágenes que obtiene la NASA con sus satélites, las imágenes NDVI de la NASA, pero tampoco es a eso que nos hace falta para tener unas utilidades y usar esta tecnología para nuestras investigaciones, ¿no? Así que jueves 24 a las 7, quien se quiera conectar online, que nos escriba al inbec@tutanota.com, y los que estáis aquí, pues ya sabéis, os llegará el enlace al correo. Ya, hasta aquí la introducción.
Hoy lo que queríamos, pues queríamos enseñaros uno de los proyectos pues, que da soporte al INVEC en cierta manera, o que previos en nuestro itinerario de cada uno de nosotros, de Arturo y mío, y hablar un poquito pues de la protección de la fuente, del archivo, y enseñaros un par de proyectos que nos parecen interesantes. Este como proyecto nuestro, un proyecto de un lugar donde almacenar todas nuestras evidencias digitales que vayamos acumulando durante las investigaciones y que se preserven inalteradas en el tiempo, ¿de acuerdo? Y un proyecto de formación en el uso de vídeo y que tiene un archivo que nos va a servir, un manual de archivo de evidencias digitales, que nos servirá, esto está enfocado al vídeo, pero nos servirá para cualquier evidencia que vayamos obteniendo, ¿no? Sea un PDF, sea una fotografía, sea lo que sea, ¿vale? Entonces, también como proyecto colectivo residente en el hangar, está Voices, el archivo Voices, que es un proyecto, pues además de colectivo, es un proyecto bastante familiar en el sentido que lo gestionamos o lo hemos lanzado pues 3 personas que vivimos juntas hace mucho tiempo, con unas crías. Entonces es un proyecto como muy familiar, que también por eso, como decía, el proyecto también se ha ido alargando y a lo mejor no ha escalado la velocidad que nosotros queríamos por las cosas de la vida. Bien, Voices es un archivo de entrevistas a gente que ha estado presa en algún tipo de institución patrocinada por el Estado, ¿de acuerdo? Sea reglada o no reglada, ¿vale? Sea del tipo que sea. En esto hay que incluir cárceles, centros de internamiento extranjeros, centros psiquiátricos, lugares de detención oscuros, lugares como Guantánamo, que no es una cárcel, es un espacio de detención y no sabe lo que es, espacios de detención, patrocinados por el Estado. Entonces, lo que hace el proyecto es como un trabajo extra, digamos, de un proyecto asambleario que se llama la Biblioteca de la Evasión, que es un proyecto que durante años ha estado yendo a la cárcel de Quatre Camins, aquí en Montmeló, muy cerquita de donde está el circuito de Fórmula 1, a ponerse en la zona de entrada a la cárcel con una mesita y unos libros, de tal manera que cualquier persona que viene a visitar a sus familiares, sea en autobús o sea en coche, ellos se ponían en el punto de unión antes del último tramo ya hasta la cárcel y tenían una mesa con libros, pues evidentemente para que quien quisiera metiera un libro dentro y para hacer trabajo de base con la gente realmente afectada por el sistema de prisiones, ¿no? Durante mucho tiempo han estado haciendo esto y en un momento dado deciden hacer algún tipo de trabajo audiovisual basándose en un vídeo que hay por la red, que es muy sencillo. Por contraste, hay una cámara en mano en una plaza en Florencia o algún lugar de Italia. Preguntan a la gente que está en la calle, hacen una serie de preguntas muy básicas acerca de la cárcel. Estas que reciben son ridículas, vergonzantes, o sea, de un nivel de ignorancia absoluto respecto de lo que es la cárcel, lo que es la cárcel en todos sus sentidos, ¿no? Y a continuación, la segunda parte del vídeo eran preguntas prácticamente las mismas a gente que sí que había estado en cárcel, ¿no? Bueno, este proyecto, como réplica en castellano de este vídeo, pues se empezó a hacer, pero deriva, ¿vale? A través de conversaciones nos damos cuenta que no tiene mucho sentido el grabar a gente que no tiene ni idea, ¿vale? Porque a la segunda respuesta que ves, en la que te identificas, te das cuenta que no tienes ni idea de lo que hacer, ya está. O sea, el efecto, o sea, lo que se busca con eso ya está conseguido, y lo interesante es la información que da la gente que tiene la experiencia en encierros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la biblioteca, digamos que no continúa con el proyecto. Este proyecto lo continuamos William Sands, que es fotógrafo, ya de haber una persona que
que ha militado durante muchos años en cuestiones antirrepresivas, ha hecho muchas visitas a la cárcel y tiene mucha experiencia en este campo, y además tiene una magnífica empresa de una cooperativa con una compañera en la que hacen unos chalequitos que pronto sacaremos, uno del INPEC, unos, no sabría cómo decirlo, se llama holster bags, pero en castellano unas riñoneras extrañas muy buenas para el trabajo de campo, que es dosdesastres.com. Quería decir esto. Gracias. Bien, y nosotras tres decidimos hacer un archivo internacional de entrevistas a gente que ha estado presa, un archivo colaborativo en la medida en la que cualquiera puede hacer una entrevista a cualquier persona que conoce que ha estado en uno de estos lugares de encierro y enviarla para que sea publicada en el archivo. No es un lugar de autopublicación como el Indymedia, por ejemplo, cualquiera se puede publicar, sino que nos la tiene que mandar a nosotros, porque tenemos un WordPress y es la forma que tenemos también de que haya cierta homogeneidad en todo el archivo, ¿de acuerdo? En ese sentido, en el About podéis encontrar el formulario estándar que siguen todas las entrevistas, ¿de acuerdo? Es un formulario que tenemos que revisar y que estamos en proceso de revisión con personas afectadas, porque sabemos, por la experiencia de haber hecho 20 entrevistas, que adolece de ciertas cuestiones, transgénero, toda una serie de cosas que no están en el, que, insisto, podéis verlo en el About. Y son 10 bloques, lo que hay de momento, son 10 bloques de preguntas para que la persona pueda contar lo que quiera sobre su experiencia. Questionnaire, está en azul, lo voy a abrir aquí de lado y así lo ven. Cualquiera viene, se descarga el formulario y puede hacer una entrevista siguiendo estas preguntas, que son las que pedimos que se hagan para que haya cierta homogeneidad y una serie de datos que son estables en el archivo, ¿vale? Y que sirva después a un posible uso de comparación, estudio, ¿de acuerdo? Y si se quieren añadir preguntas, evidentemente se pueden añadir las que sean, cada uno puede añadir las que le dé la gana. ¿Qué más? ¿Y por qué? Vale, ¿por qué un archivo también? Nosotros venimos del documentalismo y es un archivo de entrevistas, perdón, esto no lo he dicho, voy a volver a la página, es un archivo de entrevistas anónimas, ¿de acuerdo? Cada una de las entrevistas consta del vídeo de la entrevista, de un tríptico de fotografías en las que la persona, si quiere, puede ser retratada y verse su cara, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado con gente que no quería, o sea, que sí, ha accedido a hacer la entrevista de forma anónima, el track de audiovisual, pero luego ha querido en el tríptico salir. Voy a abrir aquí, por ejemplo, esta. Pero hay gente que no quiere salir, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, o bien usamos unas capturas de pantalla o bien usamos unas fotografías de las manos, que no se le vea a la persona, ¿vale? Decía, consta cada una de una entrevista, del tríptico, bien, la entrevista acaba aquí debajo de Interviews 16, voy a ir para abajo, que va a encargar, está el reproductor, y tenemos un problema con Internet Archive hoy. Aquí donde pone tríptico Interview 15, que no es la 15, que es la 16. Hay un tríptico que ahora no está cargando, ¿vale? En el que está esta persona retratada de frente, ¿de acuerdo? Y su cara y se la puede ver. Nosotros hemos de entrevistas, vale, perdón, y acabo. Y además, junto al tríptico están las instalaciones penitenciarias en las que esa persona ha estado. En este caso, ha estado en esta de aquí arriba, que es Rikers Island, famosísima, esta isla. Está un complejo de prisiones, y también ha estado en Clinton, que es en la frontera con Canadá. Entonces nosotros utilizamos una captura de pantalla, como os podéis imaginar, de cualquier mapa. Usamos Mapbox, que tiene unos, bueno, los layers que usamos a mí me gustan, y si no, también lo que hacemos muchas veces es buscar si la foto no está buena, buscar en el Google Earth con imágenes históricas, que hemos hablado más de una vez, y buscar la foto que tenga mejor iluminación, en fin, las imágenes satelitales, cada una es una foto distinta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información que tiene cada paquete, o sea, cada entrevista.
una entrevista, un tríptico con unos retratos y las cárceles. Entonces, claro, nosotros hemos decidido que sean anónimas, fundamentalmente porque el archivo es de libre descarga, libre reutilización, con una licencia Creative Commons determinada, la podéis ver, si cualquiera puede utilizarlo, incluso para fines comerciales, dependiendo qué tipo de fines comerciales sea, ¿de acuerdo? En este sentido sí que habría que contactar con nosotros, no es lo mismo que lo utilice la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer un documental multimillonario con un discurso pro cárceles, pro sistema actual de cárceles, por decirlo ya si pasa un poco más concreto, que lo use una cooperativa para sacar, que está sacando un documental autogestionado y que van a financiar con crowdfunding y quieren utilizar unos trozos de las entrevistas. Es un fin comercial, pero no es el mismo que el otro, ¿no? Entonces, bien, el imaginario de cárcel que hay es un imaginario fundamentalmente alarmista, ¿vale? Paternal y amarillo, así para resumir, ¿no? Entonces, se va desde la asunción cristiana de la culpa por haber cometido un mal y ya he aprendido, y azotándose. Hay entrevistas a gente que ha matado a 80 personas al servicio de la mafia de no sé qué país, así bien amarillo, y miradas muy paternales, ¿no? Entonces, por eso un poco el tema del archivo y que las entrevistas sean en largo recorrido, en profundidad, es decir, que la persona pueda explicarse de principio a fin cuál fue su experiencia de encierro, porque sobre la experiencia de encierro, no sobre las causas que la encerraron, la entrevista, ¿vale? Nos interesa la experiencia de encierro, y por eso que sean anónimas. Porque muchas veces se utiliza desde cicatrices, tatuajes y un montón de rasgos físicos, como colores de piel, como un montón de cosas para sumar a esos discursos amarillos, paternales y alarmistas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cualquiera que utilice las imágenes del archivo, pues tendrá que hacerlo con unas imágenes en blanco y negro y anónimas, y punto, y se acabó. No hay posibilidad alguna de hacer un uso estético, ¿vale? Y de los rasgos diferenciales de esa persona, porque no nos interesa. O sea, la diferencia está en el relato, ¿no?, que hace cada una de las personas que han sido encerradas sobre su experiencia. Entonces, si alguien, bueno, en fin, es una cierta manera de control, porque no queremos que el material que estamos utilizando y que estamos generando a lo mejor no sirve, ¿vale? En fin. Claro, cuando se habla de cárcel también, ¿de qué se habla? ¿No? Esto es un poco, el proyecto es un proyecto que cuestiona la industrial de prisiones actual, y en ese sentido, cuando se habla de cárcel, según qué contextos, lo primero que se dice es, vale, ¿y entonces qué hacemos con violadores asesinos, traficantes de personas? Que es un porcentaje muy pequeño de la población reclusa, por lo menos de la reclusa oficial en cárceles, es muy pequeña, ¿vale? Generalmente la mayor parte de la población está por cuestiones relacionadas con pobreza directamente, con menudeo de drogas, que es pobreza, con robos, que es pobreza. Entonces, como nosotros lo vemos, al menos, y yo personalmente, y estoy seguro que mis compañeras también, es que tal y como está, es reducible en su tamaño y en su brutalidad, ¿no? Entonces, vale, la estructura es esta, ¿no? Son entrevistas que siguen un cuestionario anónimas, para centrarse en el discurso, y que tienen estos elementos cada entrevista. Durante el verano hemos realizado un crowdfunding para financiar la producción de entrevistas en países del sur global, precios del norte global. ¿Por qué? Porque este proyecto, que lleva 2 años, en realidad, lo decía al principio, nuestra idea naif y probablemente muy arrogante en cierta manera es que, dado que esto tiene una finalidad X,
las personas que trabajan en este ámbito estarán interesadas en aportar entrevistas de sus procesos, ¿no? Sea porque son trabajadores que echan un cable a gente que ha salido de cárcel, sea porque son gente que ha salido de la cárcel, que se autoorganiza, que les podría servir y que empezarían a llegarnos entrevistas. Y nos han llegado muy poquitas entrevistas realizadas por gente que ha conocido el proyecto, ha realizado una entrevista y la ha enviado. Entonces, después de todo este tiempo, nos decidimos a hacer a lanzar una campaña de financiación colectiva, de la que juntamos, teníamos 9.000 euros, 10.000 euros, 10.000 dólares, y hemos conseguido 4.800, que está muy bien. De hecho, ya hay 2 entrevistas realizadas, una en Brasil y la otra, una en Brasil, la otra, hay una en Estados Unidos, claro, es que esto es, he dicho sur global, no el sur geográfico. Entonces, hay varias entrevistas que se van a hacer en partes de Estados Unidos, afectada, y ahí ya realizado el camino en Brasil. Ya hemos contactado con varios colectivos, hay 2 que van a empezar a trabajar con nosotros en Argentina y en Perú. Y entonces, pues la idea es que aporten 3 entrevistas al archivo por país. La idea es sumar, pues eso, del orden de los 5 o 6 países. A ver, si no son 3, pues las que consigamos, ¿no? Las que consigan hacer la gente allí. Para aumentar el archivo pues en unas 30, entre 15 y 25, a ver, nosotros iremos haciendo algunas también, pero bueno, la plata es en principio para esto y para mejorar un poquito la navegación del archivo. Porque ahora mismo, por la página web, entras al archivo y tienes una parrilla de entrevistas, y en el lateral izquierdo hay unos filtros para discriminar según, pues eso, tipo de detención, tiempo de detención, por países y por instalaciones en concreto, ¿vale? Pues estamos aquí en el Reino de España. De España, de momento, tenemos estas prisiones, entrevistas realizadas en Quatre Camins, Modelo, Guadras, Trinidad, Brians, Ponche. Lo que ocurre es que cuando aquí clicas te abre las entrevistas y te tienes que tragar una entrevista entera, ¿vale? Como hemos visto, bueno, lo he pasado muy por encima, pero la estructura de las entrevistas es que no se escucha la voz de la entrevistadora, perdón. Entonces la pregunta viene en un titulito y a continuación la respuesta de la entrevistada. Pero no hay manera de ver todas las respuestas a una misma pregunta en un panel como este. Ese es el siguiente paso a nivel del archivo como lugar físico, ¿vale? Y mejorar la lectura pues, del contenido que tiene, cortar las entrevistas y que tú puedas navegar, pues tengas como un filtro lateral de estos que ponga preguntas y respuestas, que se despliegue y tú puedas ir a arresto y detención, relaciones con las guardias, libertad, puesta en libertad, de acuerdo, que puedas tener una parrilla como estas en la que tienes la respuesta de cada una de las personas que han participado en el archivo, de tal manera que tú puedas ver, pues eso, de un tirón, todas esas respuestas iguales. Si alguien está trabajando en cuestiones pues de género, que las pueda ir a ver todas esas preguntas juntas, ¿no? Adentro, pues ir y verlas todas juntas, ¿de acuerdo? Porque nos interesa que el archivo sirva, si luego sirve, tenemos que ver si sirve, que a lo mejor no sirve, ¿no? Como un lugar donde se pueda desde trabajar la academia, los documentalistas y el plano activista, y que pueda servir de comparación entre distintos sistemas de encarcelamiento, que al final son todo parte de un mismo complejo global industrial de prisiones, ¿vale? Y bueno, pues nuestra intención es digitalizar estos testimonios para que duren en el tiempo, ¿de acuerdo? Y aportar una voz que
no está presente en el debate sobre las prisiones. ¿De acuerdo? Es decir, si no puede haber un debate sobre migración sin las migrantes, ni sobre género sin las mujeres y sin las trans y sin todas las personas que sufren las políticas represivas de todo esto, de estos temas, ¿vale? Pues tampoco lo puede haber sobre las cárceles sin la voz de las más expertas en encierro, ¿de acuerdo? Porque toda esta gente pueden haber hecho X o Z cosas. Tenemos entrevistas desde pequeña posesión de drogas hasta asesinato. Entonces, claro, hay gente que ha entrado en el sistema por distintos motivos, pero son todos expertos en encierro, ¿de acuerdo? Y en el sistema de cárceles, pues una en el gringo, otra en el español, otra en el puertorriqueño, ¿vale? Pero que además el complejo de prisiones es algo que se exporta, y que se compra y que se vende. El sistema que se está implantando en Europa hasta hace unos años es un sistema que sigue el sistema de privatizado gringo, el sistema más privatizado del planeta, que es el inglés, ¿vale? Y se va imponiendo en los distintos estados. Bien, entonces eso. Con el crowdfunding vamos a aumentar el archivo a base de entrevistas pagadas a gente que se dedica a audiovisual, con colaboraciones con colectivos de creación audiovisual, siempre evidentemente trabajando por afinidad y sabiendo quiénes son y conociendo a las personas, ¿vale? Y remodelado un poco de la web para mejorar de cara a alguien que venga aquí, que no tenga que comerse una entrevista de 47 minutos, si lo que le interesa saber es las relaciones entre presos dentro, y que pueda haber las 20 entrevistas solo esa pregunta. Otra cosa que tenemos en el archivo es, a medida que hemos ido recopilando todas estas imágenes de los lugares donde estaba detenidas estas personas, es que nos hemos ido encontrando con un archivo de imágenes aéreas cenitales de cárceles tremendo, ¿de acuerdo? Yo no sé si esto no lo comenté cuando estuvimos allí, ¿no? Porque lo iba a comentar. Esto lo comenté aquí la última vez en la presentación, ¿vale? Entonces hemos montado un archivo que se llama Arquitectura de Detención, que es un archivo de imágenes aéreas extraídas casi todas con el Google Earth, por esto que decía antes, para poder elegir la que tiene la mejor iluminación. Y en este proceso de buscar las imágenes de esos lugares y buscar la mejor imagen dentro de una línea de tiempo de fotos de ese mismo sitio, pasó un día que me pasó lo siguiente, y es que encontramos, llegamos al punto en el que la cárcel todavía no existía. ¿Vale? Entonces, corro aquí. Las cárceles modernas se ubican fuera desde hace muchos decenios, se ubican fuera de los entornos urbanos, por muchos motivos. El principal es que eso esté fuera incluso del debate, ¿de acuerdo? Vital de la gente. Es decir, la cárcel era parte de la ciudad de Barcelona y era parte del debate social, ¿de acuerdo? Pues porque mucha gente o bien trabajaba allí dentro o bien tenía gente dentro. Entrar y salir. Las cárceles modernas son macrocárceles que se ubican a kilómetros de los entornos urbanos. Entonces, hemos ido recopilando imágenes, todavía hay muchas que subir, y el archivo es muy sencillo también, es de libre descarga a cuenta de Google. Podéis descargarlo entero aquí en Download the Full Archive, vía descarga directa o con un torrent. Ahora os explicaré lo del torrent porque está ahí. Y bueno, es un archivo, claro, yo lo contaba aquí hace unos meses que a mí personalmente, a nivel estético, con lo simétrico, con lo que tiene ángulos, no sé, tendrá que ver con mi gusto por el archivo, le decía Arturo, por las webs en forma de parrilla de imágenes, tiendo ahí, y para mí esto ha sido como una experiencia tremenda, porque fijaros qué cosas más bonitas, ¿no? Claro, además buscando estas imágenes
yendo atrás en el tiempo, en años, y además una foto tomada en invierno, otra foto tomada en verano, entonces los mismos campos los ves en distintos tonos, ves como, o sea, esta es extremera, concretamente, esta es donde está y esto tenéis que ver cómo está en verano, primavera, ¿no? Hay tonos, pasa del verde en este caso y verde general a el verde azulado, turquesa, luego se pone dorado, luego se pone medio violeta y cada uno de los campos de un color. Y sigue esa estructura ahí. Igual, con el mismo color, mucha menos variación. Evidentemente la luz también hace que ese verde que se ve en los tejados sea distinto, pero los tejados son verdes. Entonces es esta cosa de lo hermoso, ¿no? Y para mí el encontrarme estos vacíos, o sea, encontrarme los espacios antes, perdón un segundo, voy a hacer aquí un zoom out a ver si vemos toda, ahí está. Es que tengo un monitor con muy poquita resolución, por eso se ve así tan horrible esto aquí, con los scrolls en los lados y tal. Pero bueno, encontrarme estos espacios así, no sé si se ve muy rápido cuando cambio, ¿no? No, eso está bien, pero es tremendo, ¿no? Es como una implantación de... Fijaros esto, ¿no? O sea, fijaros esto podría llevarlo a alguien tatuado, ¿no? Sí, una cosa rizomática, un rizoma, ¿no? Claro, pues una puñetera cárcel modular gringa de alta seguridad. Entonces, pues eso, esta cosa, mirad esto. En cada una de las imágenes, en la parte superior, están las coordenadas del lugar. Si le clicáis, se abre un mapa, entonces se puede explorar la zona donde está ubicada la cárcel, a qué distancia de la ciudad más próxima, a qué distancia del aeropuerto más próximo, si es el centro de detención, cosas así, ¿no? Y bueno, como os decía, es un proyecto bastante familiar y por lo tanto vamos un poco a nuestro ritmo. Pero fijaros qué cosas más lindas, ¿no? Las cárceles de alta seguridad. Esta es inglesa. Sí. Bien. Esto es un poco todo. El archivo tiene digamos, una perspectiva, o sea, nuestra intención es que esto dure en el tiempo y que conseguir generar una pequeña infraestructura que mantenga el que se sigan generando entrevistas, que se sigan generando entrevistas pagadas a quien las hace, pagadas a quien es entrevistado también. Y esto también lo he dicho así, viste, me entró miedo, Arturo. Esto lo digo así firmemente, porque claro, tú cuando hablas de pagar a una entrevistada, desde el puritanismo periodístico y documentalista, es como un anatema. Es un anatema porque parece que la persona te va a contar otra cosa si está pagada o no. En muchos casos será el caso, seguro. Gente sin vergüenza hay en todos lados. Pero ¿por qué también pensar que una persona, por el hecho de ponerle a nosotros un micro, ir a poner una entrevista en un sitio, sea un documental, sea los Oscars, sea un archivo de expunkis, va a tener que hacerlo gratis? Cuando después, con esos materiales, en primer lugar, nosotros, si no estamos sacando ningún capital económico, sí que está sacando un capital simbólico súper potente con este proyecto, ¿de acuerdo? Por mucho que aquí llevemos invertidas muchísimas horas sin haber sacado ni un duro, tenemos un proyecto que en un momento dado puede ser claro, por si no queda clara la cosa, ¿no? A nivel de que lleguen otras cosas, no vendiendo ni un solo segundo de minutaje de aquí, ¿no? Pero ¿por qué pensar que la gente que participa en esto tiene que hacerlo gratis? ¿Vale? Y sí, porque, es más, la entrevista en Brasil, la persona que la hizo nos dijo, yo le voy a pagar a la persona la mitad. Y la persona que hizo la entrevista le pagó la mitad a la otra persona, a la persona entrevistada. Se conocían, le contó su experiencia sin ningún tipo de florituras más de las que podría hacer si lo hacía gratis, tomándose unas cervezas o algo así. Así que bueno, ese es el motivo, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué lo van a hacer gratis? ¿No? Aprovecho también para saludar a todos esos que están en Gaza ahora ahí haciendo fotos blancos. Vale. Que luego se van a venir aquí, van a vender sus fotos y nunca van a darle un duro a sus fotografiadas. También lo aclaro, por si no quedaba claro.
Entonces, ya saltando un poco a lo siguiente, aquí, bueno, voy a seguir soltando la chapa, ya sabéis que podéis interrumpir. Una de las cosas que hacemos es poner todo el material a disposición de quien quiera descargarlo. En un principio pensábamos poner online y a descarga de un clic, digamos, para cualquiera, tanto el material editado como los brutos, pero por cuestiones de seguridad de las entrevistas, fundamentalmente de privacidad de las entrevistadas, no exageremos, ¿no? Pero en los casos, de momento no, pero probablemente por los casos que tenemos, ¿de acuerdo? Pero sí de seguridad, pues hemos decidido que no, que cualquiera puede descargarse la edición en alta calidad de cada entrevista, pero si quiere utilizar los brutos nos tiene que contactar, ¿de acuerdo? Aquí lo pone en esta página que estamos viendo ahora, que es la página de descargas. Pues lo leo, ¿no? La finalidad de este repositorio es de paquetes de información, es facilitar la descarga del archivo y su uso en futuras producciones. Charlas, presentaciones, etcétera. Si necesitas el material en bruto, en color, nos contactas. Punto. Se habla y ya está. Hay algunos brutos que no están totalmente anonimizados por lo que sea, porque se encendió una luz, porque la persona se salió de la sombra, por lo que sea, ¿no? Entonces, requiere la edición y si necesitan los brutos, pues se habla. Bien, hemos creado este repositorio así tan modo hacker para modo código, no modo hacker, estupidez, modo código para pues para que se pueda descargar rápidamente cualquiera todo, que no tengas que ir entrevista por entrevista a descargarlo. Cada paquete de información contiene el vídeo en alta resolución, el vídeo en baja resolución. Ahora explicaremos cómo hacemos esto de manera automática, ¿vale? Por el lugar que utilizamos para almacenar los materiales. Los retratos y las imágenes satelitales de las cárceles donde estuvo la persona entrevistada. Además, vamos a ir incluyendo progresivamente también, en cuanto podamos, subtítulos, porque hay algunas que tienen que están subtituladas y hay algunas que no, ¿vale? La gran mayoría ahora mismo no están subtituladas. Hay entrevistas en castellano, o español, o como quieran decir, la corrección política. Hay una entrevista en brasilero, hay entrevistas en inglés y creo que se me escapa alguno, y en catalán, perdón. Y hay una entrevista en catalán. Esto es un proceso que, si fuese más agregativo, si consiguiéramos abrirlo un poco más, podríamos tenerlo todo subtitulado. En un principio también tuvimos problemas a la hora de mantener la constancia de la publicación, porque pretendíamos que estuvieran subtituladas, además, por lo menos, si estaba en castellano, al inglés, si estaba en inglés, al castellano, pero hemos decidido que no. Es decir, en cuanto esté la entrevista editada, se publica. Se publica siempre siguiendo pues cada 3 semanas es nuestra idea, llevamos un importante. Pero bueno, nuestra idea a partir de ahora es cada 3 semanas ir publicando una entrevista. Y en otra línea de trabajo conseguir un modo sostenible de subtitulación de las entrevistas, que es el trabajo, a nuestro modo, bueno, es el trabajo más engorroso porque implica transcripción, traducción en muchos casos y subtitulación, que es algo que lleva un rato, ¿vale? O sea, es un trabajo tedioso, ¿vale? Entonces, esto en un futuro, y en un futuro también nuestra idea es, como decía, las preguntas no se escuchan en el audio de la entrevista, no se escuchan las preguntas, sino que se leen en un título. Nuestra idea es hacer unas cuñitas con cada pregunta, hacer unos tracks de audio y que cada paquete de información contenga además un track de audio que cualquier radio puede coger y poner directamente en su radio haciendo su cuña de introductoria. A continuación, la entrevista del Voices Archive número 17. Silencio, arresto y detención. Pues ni arresto y detención, taca, 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 taca. Facilitar el uso
a nivel de audio, ¿de acuerdo? Esto también lo pondremos en un canal de podcast que se podrá la gente suscribir. Al final, como ya tenéis claro, la imagen importa muy poco en todo esto, por eso importa poco, pero tratamos de que esté cuidada, ¿de acuerdo? A nivel de homogénea, que tenga una estética determinada, que todo sea en blanco y negro, ¿vale? También para ir un poco contra ese imaginario, porque siempre, además, quien ha trabajado la cuestión de las cárceles es, en lo político, el mundo anarquista, ¿de acuerdo? Y por extensión, mucho punky, con páginas negras, con letras blancas, con color rojo. Hemos tratado de alejarnos lo máximo de esa estética, precisamente para que esto pueda llegar al mayor número de personas posibles y que no no se relacione esto directamente con la tradición de quien ha estado, al menos en Europa y España, ¿vale? Porque trabajando en la cuestión de las cárceles. Cuando estuvimos en Estados Unidos, como os dije, uno de los participantes es gringo, Will es gringo, estuvimos haciendo entrevistas, nos reunimos con distintas organizaciones y sobre todo quien lleva mucho de este peso son comunidades religiosas, protestantes, pastores en comunidades afectadas por encarcelación masiva de personas afrodescendientes, que son las que al final echan un cable en la medida de lo que pueden, ¿no? Luego aquí hay gente que anda pegándole bombazos en iglesias. Tenía que decirlo. Sí. En fin, que depende del lugar, evidentemente cambia tanto el tipo de encarcelamiento como las personas que son encarceladas, como las personas que trabajan en pro de las personas encarceladas, ¿no? Entonces, cada entrevista se puede descargar, tiene un enlace directo o se puede descargar por torrent también, ¿vale? Con esto ya salto al lugar donde nosotros tenemos el archivo ubicado online, que es en 2 lugares, ¿de acuerdo? Nos interesa que la gente se pueda descargar no solo las entrevistas para hacer unos montajes de vídeo, sino que puedan descargarse los paquetes de información, ¿de acuerdo? Es decir, ese todo de vídeo, imágenes de retrato, imágenes de satélite de la persona, o sea, de donde ha estado encarcelada la persona, y en un futuro, como decía, tracks de audio para poder poner en radio y podcastear, y los subtítulos, a cuantos más idiomas alcancemos mejor, ¿de acuerdo? Pero en fin, ya con que estuviese a una serie de idiomas extendidos enormemente, como puedan ser el árabe, el castellano, el inglés y alguno más, ya sería la leche, ¿no? Pero bueno, poco a poco. También se puede descargar entero el archivo de Architectural Detention Architecture. Bien, nosotros tenemos los vídeos en 2 lugares publicados. Arturito me convenció finalmente, después de muchas resistencias mías por esas cosas del puritanismo, a que pusiésemos en el INVEC, ¿de acuerdo? Es que ahora ya se me estaba cruzando los cables, Arturo ya no sabía de qué estaba hablando. Claro, en el INVEC, de publicar todas las sesiones en un canal en YouTube, que es a niveles de seguridad online, de traqueo, de privacidad y de capitalismo, si lo queréis, es el ogro, ¿no? Que es Google y con todo lo que eso implica. Pero funciona como la seda. Entonces, por un lado tenemos en el Voices y en el INVEC las clases y en el caso de Voices las entrevistas en un canal en YouTube. De hecho, aprovecho para invitaros a que os suscribáis. Buscáis Voices Archive, solo tiene 11 suscriptores, es reciente, la verdad. Tenemos varias listas de reproducción en función de los países, muy poco filtrable y demás. Y además tenemos todo el material subido también a archive.org. Archive, pensé que lo tenía yo aquí colgado, pero voy a ir desde Voices. Archive.org es la página web de una organización sin ánimo de lucro dedicada al almacenamiento, a ver si como lo digo que se entienda bien, a la acumulación y a la conservación inalterada en el tiempo de materiales digitales, ¿de acuerdo? De distinto tipo, desde audio, vídeo, fotografías, PDFs, software,
¿Qué más se puede subir en Archive? Bueno, pues fundamentalmente ya llega, ¿no? De hecho, esto hace que podamos nosotros subir esos, como habéis visto en la página de descargas nuestra, tenemos entrevista 1, direct link, torrent link. Y aquí te descargas los paquetes de información. Te descargas, al descargarte la entrevista 1, te estás descargando el vídeo, las fotos, en un futuro los subtítulos, los tracks de audio. Y esto es porque Archive no es como YouTube, ¿vale? Que es un portal para cargar vídeo, sino que aquí puedes cargar pues lo que quieras, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en cada una de estas entrevistas, voy a abrir la 16, bueno, este es nuestro perfil, archive.org, y me vais a permitir que voy al frontal y así os lo enseño. Vale, nos permite subir en el enlace que podéis ver arriba, que es archive.org details /VA interview 16, siempre usamos la misma nomenclatura, ¿de acuerdo? Para que sea fácil de recordar, a la que consultas dos, tú ya te acuerdas que los nuestros son details VA interview 16, 15, lo que sea. Error loading media, esto es por mi Chromium del diablo, pero bueno, lo que nos interesa es que aquí en la derecha te dice las opciones de descarga que tienes, ¿vale? Entonces voy a abrir este que pone Show All, ¿de acuerdo? Aquí a la mano, aquí a derecha de Show All pone 37 files o 8 original, ¿vale? La característica principal de Archive, por la que nosotros lo utilizamos, es porque Archive mantiene el archivo original inalterado. Es decir, nosotros subimos un archivo de vídeo de 6 gigas y lo mantiene y te lo guarda. Y no tienes que andárselo pidiendo con un request especial como hace Vimeo cuando pierdes el Pro. Bueno, tú siempre tienes acceso al archivo que has subido ahí. Y a la vez, lo que hace es automáticamente genera una serie de compresiones, ¿de acuerdo? De los archivos que tú subes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en este caso, aquí en la interview, este es el archivo original. El MOV entrevista es el archivo de vídeo que pesa 1,4 gigas, ¿de acuerdo? Y automáticamente, al subir el archivo, Archive genera un MP4, que es el siguiente, perdón, de, como veis aquí, 145 megas, ¿vale? A nosotros nos interesa que cualquiera se pueda descargar y consultar los archivos. Y no todo el mundo tiene ancho de banda suficientes para descargarse un archivo de 1,4 gigas. Mucha gente en partes del planeta paga el internet por minutos, mucha gente no tiene internet, ¿de acuerdo? Mucha gente se lo puede descargar en un teléfono móvil y no le puede meter 1,4 gigas y no tiene sentido que se descargue un archivo en HD para verlo en un teléfono móvil. Con descargarse, pues eso, el MP4 de 145 y hace un archivo más, que es el siguiente, el OGV, que es un formato abierto de vídeo de 113 megas. Entonces, automáticamente te hace las compresiones, ¿vale? Eso por un lado. Por el otro lado, hace lo mismo con las imágenes y crea también JPGs. Yo subí PNGs y crea JPGs. Vale, entonces, esto es bien interesante. Nosotros utilizamos un editor de vídeo libre que se llama Kdenlive. Kdenlive, tú puedes importar un archivo de vídeo, puedes importar un archivo de audio como en cualquier editor de vídeo y además tiene un buscador interno de los archivos de Archive. Entonces, desde Kdenlive, lo digo para quien use Kdenlive, podéis buscar Voices Archive en el buscador interno de media y os aparecerán todas las entrevistas. Entonces, te puedes bajar a tu timeline el archivo ligerito para editarlo, ¿vale? Y directamente desde el editor. No tienes que venir aquí, buscarlo, descargarlo, lo buscas dentro del editor. Vale, esto es un detallito, vaya, no tiene mucha importancia. Yo no lo he hecho nunca, siempre los descargo de aquí y luego los importo en el timeline del Kdenlive. Dos cosas importantes, importantísimas de hecho. Archive no tiene límite en el número de archivos que podéis subir. Vosotros podéis subir 2000 fotografías. Hay unos límites que te recomiendan no meter más de no sé cuántos, pero estamos hablando del orden de estos números, ¿eh?
¿Por qué interiormente la página no gestiona bien como el database que usa de objetos que genera dentro de cada objeto? Es como una cosa así técnica, pero no es por una cuestión de que te digan no puede usted subir, tiene usted un límite semanal, mensual, anual de X. No, puedes subir 3 paquetes de 1000. Dice, no, es que 1000 es el máximo. Ok, pues puedes subir los 3 seguidos de 1000, ¿de acuerdo? Entonces, número de archivos ilimitado, y lo que ya es tremendo es número, o sea, peso de cada archivo ilimitado. Es decir, podemos subir un archivo de 10 gigas, un archivo de vídeo de 10 gigas o de 15. ¿De acuerdo? En YouTube no sé cuál es el máximo. A lo mejor YouTube, claro, pues estamos hablando del demonio que tiene, o sea, YouTube es enorme. O sea, probablemente pueda subir lo que sea y no sé si tiene cuentas premium YouTube, creo que no, ¿verdad? No. Pero bueno, a lo que vamos. Como os decía al principio, nosotros tenemos este lugar, que es un lugar en el que podemos subir todos los materiales de cada entrevista en el mismo lugar, ¿vale? Y por otro lado tenemos el YouTube, que se ve más rápido, es un servidor que está optimizado para el vídeo, entonces va muy bien el YouTube, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? De momento, en libre no tenemos algo que pueda rivalizar con estas características, ¿vale? Entonces, para mí otra cosa súper interesante que tiene es automáticamente cuando subes un paquete de información, un archivo, con otros 7 archivos, pero te lo pone todos en el mismo lugar, ¿no? En el mismo punto de anclaje, Archive genera otros 2 archivos. Ay, perdón, vuelvo a la lista. A esta lista, vale. Genera 2 archivos. Por un lado, genera un enlace aquí, en el frontal, que es este, en el que te puedes descargar de un clic en un archivo comprimido zip todos los archivos que tiene el paquete, el de alta calidad, el de baja calidad, todas las compresiones que hace, todas las imágenes, te lo bajas todo de un clic en un archivo comprimido. Y por el otro, el que está debajo, es lo mismo, pero con los archivos originales. No te quieres descargar todas las compresiones que hace, te puedes descargar el paquete entero con un solo clic. Ahí te bajas los 8 archivos, en este caso, vamos a dejarlos, ¿vale? Si quieres bajar los originales, pues te bajas los 8 archivos. Clicas ahí y baja todo el contenido, será 1 giga y no sé cuántos. ¿Vale? Pero en la lista, donde antes enseñé, que es clicando aquí en Show All, ¿vale? Te enseña la lista que estábamos viendo hace un segundo, y ahora vuelvo, esta lista, que es todo el contenido del paquete, genera también aquí el 4º archivo por abajo, es un archivo torrent. Entonces, clicando ahí, si tenéis instalado Transmission o el software de descarga torrents que utilicéis, se os abrirá automáticamente la ventanita, o si no tendréis que darle doble clic, si os depende con que lo bajéis, pero abrís este archivo, Transmission lo reconoce y te dice, este es el contenido del paquete, y tú puedes seleccionar qué es lo que te quieres bajar del paquete. Que también te lo puedes bajar clicando en cualquiera de estos, de uno en uno, ¿de acuerdo? Pero si queréis utilizar el torrent que queda ahí, lo dejas encendido y va descargando según está encendido, ¿de acuerdo? Podéis abandonar esta página, es lo que quiero decir, y cerrar el browser. Pero lo chulo es que podéis elegir los archivos que queréis. Esto insisto, para alguien que no tenga un ancho de banda potente, es súper útil porque se puede bajar el contenido que quiere en concreto, también podría hacerlo desde aquí, insisto, pero aquí se lo baja, pues eso, de un clic a una carpeta todo juntito, no tiene que andar bajando uno por uno y dejar el browser abierto, si le cae o no le cae, ¿de acuerdo? Los torrents, además, no es una descarga directa, es una descarga de varios lugares que tienen el mismo contenido. Eso también es porque Archive no es que tiene todo el archivo en un servidor, en un lugar, tiene redundancia, tiene distintos servidores, el material lo distribuye en los servidores para que si hay una caída en parte de su sistema, Archive no se caiga. No he explicado mucho, me he metido así directo en el uso que hacemos nosotros de Archive, pero Archive ahora lo vemos un poquitín por encima porque en realidad aquí no tengo mucho más que decir de lo que hacemos nosotros. Lo que nos interesa es fundamentalmente el no límite tanto en peso como en número de archivos, la generación de otros archivos comprimidos automáticamente y que te los pone allí online, no tienes que andarlos comprimiendo tú y subiéndolos, ¿vale? Que puedes meter
muchos tipos de archivos distintos, PDFs, textos, ebooks, imágenes estáticas, imágenes de vídeo, en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Esto no lo puedes hacer con Vimeo, o sea, podrías hacerlo con algo de tipo nubes, tipo Mega o Dropbox, pero ya no es esto, no tiene un visualizador, aquí puedes ver PDFs, lo puedes ver, aunque a mí no me estaba cargando bien, en este lado, digamos en el ítem, está todo el material. Ahora esto no me está cargando, pero bueno, no me voy a andar liando mucho. En Voices podéis entrar en el iconito de la izquierda arriba, archive.org channel, pone, el icono del share, porque no hay un icono de archive en nuestro template. Podéis ir a nuestra página, pero bueno. Archive, como os digo, está dedicado a la conservación de materiales digitales. Cuando digo materiales digitales, digo textos, vídeos, audios, programas de televisión. Aquí hay un archivo de programas de televisión, hay un gran archivo de todas las emisiones de las principales televisiones durante el 11S, es un repositorio enorme de vídeo de televisión de, no sé si 2 semanas de duración de telediarios. Software, es decir, una de las grandes cosas que hacen es que tienen almacenado un montón de juegos de Spectrum, de Atari, de los Commodore, de Amiga, todos aquellos juegos de nuestra infancia, al menos de los 3 presentes. A Jaime ya le cuadra un poco así, pero Jaime sabe de lo que estoy hablando. Lo tienen aquí y puedes jugar. Puedes jugar, no es solo que está ahí el software y dices, vale, ¿y qué hago yo con un juego de un Atari? Pues jugar aquí dentro, tiene una interfaz para jugar, juegas con las teclas del teclado y como cualquier juego. Vaya. Lo que pasa es que son juegos del año de la pera. Conciertos, audios, bien. Aquí una de la contra, digamos, que no he dicho de Archive es que todo lo que se publica, lo que se sube, es público. No es posible cerrar. No es posible cerrarlo con clave, no es posible publicar en privado, todo lo que se sube es público, se puede asignar la licencia que sea, como si es copyright, ¿vale? Y claro, una de las ventajas es que esto está, a ver, ahora quien no lo vea como una ventaja, pero yo creo que es una ventaja, es que esto es algo que no gestiona una corporación como Google, sino que se ha generado una organización que se dedica exclusivamente a esto, es decir, al almacenaje inalterado durante el tiempo de materiales digitales. Es importante que de aquí a 10 años nuestros materiales sean útiles, sean legibles en una computadora, que no hayamos usado un formato que era una pajarada de formato y de aquí a 10 años no hay una sola computadora que lo lea, ¿no? Entonces, también en esto trabaja Archive, no solo que es un lugar de almacenaje, sino que digamos que hace lobby también por esto, ¿no? Por los formatos abiertos, porque se conserve el material. Les decía lo de Google antes porque Google hizo el Google Library o Google Books o algo así, que era un repositorio online de libros. Estaban digitalizando toda la literatura universal mundial. Hubo problemas de copyright, empezaron a venirle encima, pues supongo que editoriales gringas grandes, y aquello desapareció. Todo lo que digitalizaron desapareció. O sea, tendrán ellos ahí, evidentemente, pero no hay acceso a esto, ¿no? La idea con esto es que sí que haya acceso y que se conserve durante el tiempo sin alterar. Otra cosa que tiene, que es súper interesante, que lo veis ahí, es el Wayback Machine, que es una máquina del tiempo del World Wide Web. Es decir, van haciendo, podéis clicar ahí, pone Enter URL o Keywords, podéis buscar... Venga, voy a hacerlo, que esto también es un aquelarre para mí, Antigonia. A ver si consigo... Se lo dedico al broncano, que parece que quería coger Antigonia como la antítesis de Moderdonia. Antigonia lo tiene el Quiroga. Antigonia.com, que era una página, es una página que tenemos que subir, un proyecto con Daniel Ortiz, Antigonia Anexo Informativo. Básicamente lo que hacíamos era publicar la noticia del día combinada con algún proyecto de arte, alguna imagen, algún vídeo que a lo mejor no tenía directamente que ver, pero sí tenía que ver, acompañando a los enlaces a la misma noticia dada por distintos medios, desde los medios más rancios, periódicos de papel, hasta digitales
tipo rebelión, el caos en la red, con El País y el ABC, ¿de acuerdo? Entonces, la página web lleva, bueno, cuando clicáis en eso, ponéis una web y os sale esta línea de tiempo. Es un proyecto que teníamos bien activo, ahí ya no, en 2014 creo que es donde se quedó parado. Lo que va haciendo son fotografías estáticas de la web. Tú no puedes consultar, no almacena la web entera, pero ahora sería posible ir a ver cómo estaba la web en junio de 2014, ¿de acuerdo? Y ver los cambios en webs. Esto es útil cuando, trayéndolo un poco a la investigación medioambiental y a los procesos de investigación online que podemos hacer antes de ir al terreno o como acumulación de datos previa o durante, es ir a consultar webs que la persona ha dado de baja. Esto pasó con la Esperanza Aguirre, que habían sacado una web de los impuestos, que iban a bajar los impuestos, o que no sé qué, algo que dijo que luego no cumplió, evidentemente, habían publicitado a bombo y platillo, y la web desapareció. Pero la web tenía un snapshot en Archive. Entonces aquí se puede ver, ¡ole! Joder, no me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar. Bueno, aquí podéis ver cómo era Antigonia en junio del 2014. ¡Ay, Dios mío! Sí, tío, me voy a poner a llorar en un momento dado. Joder. Bueno, perdón, me estoy poniendo emotivo. I'm getting emotional. ¿Y a dónde voy? Lo que quería hacer era, pero podéis ver cómo era en 2011. Es más, podéis ver el primer Antigonia, que era horrible, pero no os lo voy a enseñar, lo vais a ver vosotros queréis. Entonces, julio de 2011, mira, 14 de julio, de 14 de junio de 2014, 14 de julio de 2011. Antigonia tenía otro template, creo que estaba en Tumblr, de hecho. Bueno, podéis ver los cambios que ha ido haciendo. No, mira, sí, este es otro. ¡Qué loco! Esto es como era, este es el segundo template que tuvo Antigonia, ¿vale? Pero bueno, se pueden ver cambios en webs. Si alguien oculta, bueno. Un archivo que, en fin, a mí me parece muy interesante, que a lo mejor no tiene tanto interés. Vale. Y entonces Archive, pues es el lugar que nosotros, es nuestro lugar principal de almacenado, pero ya os digo, luego pues tenemos el canal de YouTube para que la gente se suscriba también y para que el vídeo vaya bien y cargue rápido, y mientras no tengamos una opción libre que vaya tan bien, pues usaremos el combinado, ¿no? 8:30 quiero quitar, lo digo para que sepas que vale. en Irik iban a chapar. Pues si queréis, nada, conversamos un rato y lo para aquí. El próximo día vemos un poquito os mando o sea, ahora lo único que íbamos a ver a mayores es Witness y un manual que tiene, que os lo voy a pasar, lo ponemos en el enlace de la sesión y os lo paso al resto por correo. Bueno, Witness, lo explico muy brevemente, en 5 minutos acabamos. Es una organización gringa, enorme, que lleva 25 años trabajando, que fundó, antes bromeábamos con quien lo fundó, no estoy muy seguro, creo que es Phil Collins. Phil Collins creo que la fundó. Básicamente lo que hacen es trabajar para que, potenciar el uso del vídeo como una herramienta ciudadana por el cambio social, para así decirlo también traducido en palabras muy gringas, ¿no? Consultad la web witness.org. Si ponéis es.witness.org, como podéis ver en pantalla, pues sale mucho todo en castellano. Básicamente, ¿por qué hablamos de esto? Como os decía, porque tienen un manual de archivo de vídeos como evidencias digitales, ¿de acuerdo? O sea, el uso del vídeo para, pues desde grabar agresiones medioambientales hasta policiales o lo que sea, ¿no? Tienen un montón se dedican fundamentalmente a la formación y a la generación de materiales formativos para distintas cuestiones relacionadas con el uso del vídeo, ¿de acuerdo? Si vais a recursos, está esto el vídeo como evidencia, que tienen una librería. Las páginas ya sabéis que siempre mejor en su lengua original si podéis leerla, porque tienen más contenido y están mejor estructuradas, la gente no se olvida de poner alguna, o sea, eso, en castellano, marcha ya.
Vale, muy bien. Pues nada, el Tito te lo ves en... Ya fue. La echaron, la secuestraron. Vale. Pues eso, tienen un montón de recursos muy sencillos y muy bien planteados a nivel didáctico, ¿vale? Infografías muy claras con los puntos claves de la cuestión que estén tratando, sea, pues eso, aquí tenéis varios ejemplos de recursos que tienen guías y vídeos y estar compartiendo vídeos de encuentros con la migra, ¿vale? De encuentros con la policía migratoria gringa, ¿no? Pues prácticas básicas de cobertura de protestas y filmación de evidencias. Consejos para filmar oficiales de inmigración y aduanas, la migra. Filmar oficiales de inmigración y aduanas. Evidentemente, como podéis ver, ahora mismo están bien centrados, por eso está aquí en principio, toda esta cuestión migratoria en el gringo que arde, evidentemente, ¿no? El gringo y aquí, pero bueno, allí especialmente... filmando el odio, filmando protestas para la toma de posesión del nuevo presidente. Buenas prácticas para compartir vídeos de derechos humanos en Internet, por ejemplo. ¿Qué no hacer? O sea, cómo tener en consideración la privacidad de las personas que salen en los... Cosas básicas a tener en cuenta, básicas para alguien que esté un poco metido en el mundo del audiovisual, en el mundo de la fuente, que no es todo el mundo, evidentemente, ¿no? Como decíamos en otras ocasiones, lo de ir al monte en zapatillas, pues parece muy evidente que al monte hay que ir con botas, pero no todo el mundo va con botas al monte, se tiran 10 horas con unas paredes o unas Nike. Entonces, hay cosas muy... Mira, aquí al fondo, por ejemplo, cómo realizar entrevistas con identidad protegida. Nosotros en Voices, volviendo, en el About también, al lado del cuestionario, hay otro enlace en el que lleva directo a uno de estos materiales de Witness para realizar entrevistas anónimas. Nosotros hicimos Marcela Mangano, también parte del Voices en su momento y muy amiga y familia, nos dibujó un manual para cómo realizar entrevistas, que por otro lado no lo dije, pero pueden ser hechas con móvil, con cámara HD, como si quieres usar una cámara de la NASA. La cosa es que sean anónimas, que siga el cuestionario y que el audio se escuche bien. Se escuche, sea legible, no tiene que ser un audio profesional, ¿vale? Pero, ni mucho menos, pero se tiene que entender, ¿de acuerdo? Consejos para realizar entrevistas, usar vídeos para documentos. Nosotros estamos usando el suyo, el enlace nuestro, veréis que os va a llevar a la página de Windows. Filmando con un teléfono móvil, filmar en equipo, por ejemplo, trucos para filmar protestas en grupo, ¿vale? No estar todos a la misma, bueno, una serie de cosas muy básicas, pero que a veces no las hacen ni los profesionales. Yo he ido a fotografiar manis con colegas y colegas de colectivo fotográfico, y al final estar prácticamente todos en el mismo lugar y fotografiando lo mismo. Pues cómo coordinarse, cómo hacer mejor cobertura. Y entre otros manuales, ya para acabar, está el que vamos a poner en la parte de abajo del videíto, que es el manual de archivo de evidencias digitales, de vídeo. En realidad, esto está pensado el vídeo, pero como os decía, gran parte de los métodos y de los trucos que se explican son aplicables a cualquier tipo de materiales, desde un Excel con los datos que hemos ido recogiendo en el campo, que ha ido recogiendo un Arduino que tenemos con un sensor X en el agua, en no sé dónde, hasta un vídeo, ¿de acuerdo? Cuestiones como políticas claras de backup, cómo mantener los archivos, cómo comprobar que un archivo no se ha alterado durante el tiempo, pero a nivel de píxeles, y cosas muy sencillas, ¿no? Pero bueno, que no hacemos nosotros en Voices, pues sí, sacamos el hash de cada vídeo para, si de aquí a cuando tengamos que hacer el siguiente backup para cambiar los discos duros, porque a cabo de 10 años los discos duros se mueren o hay riesgo a que se mueran con toda la información dentro, pues cambiar a un disco nuevo, comprobar que esos archivos en el proceso de transferencia no se han perdido bits, que no se han corrompido, ¿vale? Porque imaginaros, si el archivo alcanza 100 entrevistas, tenemos que hacer un backup tenemos que sustituir los discos duros de los backups, no podemos ir
entrevista por entrevista dándole a play y bruto por bruto dándole a play, a ver si el archivo no está corrompido. Hay sistemas para lo mismo, y estamos hablando de 100 entrevistas, pero podemos ser una productora o podemos ser el Indie Media Brasil, que en su momento, no sé ahora mismo, pero en su momento producía un montón de vídeo, ¿vale? Y almacenaba un montón de vídeo en sus servidores. ¿Y cómo haces para comprobar que cuando has hecho un cambio de discos duros no has perdido la información o la información no se te ha corrompido al 30% porque faltan bits, porque el cable estaba jodido? No, pues ya tengo hecho mi backup. Sí, te has hecho tu backup con archivos corrompidos, que no me van a servir. Y vas a hacer, al cabo de 10 años, otro backup y vas a estar haciendo archivos corrompidos de otro. Entonces, pues eso, una serie de cuestiones que nos van a, que aplican, como digo, a... Estamos ya al límite, Quiroguita. ¿Va a petar? Va a petar, sí. Bueno, pues entonces mira, lo dejamos aquí. Como antes, a riesgo de quedarnos sin la grabación de la sesión, vamos a dejarlo aquí. Y nada.